puedes contra el coronavirus. Cumple las normas de bioseguridad, porque familia es familia. Te lo recomienda La Quinta Oriental. Nos vemos en La Quinta. Bien, bienvenidos una vez más al Día con la Noticia TV. Muchísimas gracias a nuestros televidentes, a nuestros usuarios. Gracias por esta respuesta luego del primer programa que iniciamos con el amigo Delcy Paso de Carúpano. Y bueno, muchos amigos que se han acercado ya y que están previos esperando la oportunidad para conversar con nosotros. Por supuesto que aquí vamos a tener la oportunidad de conversar con todos, de todos los sabores y de todos los colores, como he dicho siempre. Siempre con respeto, siempre con altura y tratando de hacer las cosas para informar a nuestros televidentes, a nuestro pueblo de Sucre. Ahora mucho más, donde varias televisoras del estado Sucre que funcionan en varios municipios van a tener presente este programa y a la cual agradezco su receptividad. Ya las iremos nombrando, ya las iremos saludando a cada uno de los televidentes en los distintos municipios. Hoy está con nosotros José Antonio García, dirigente gremial laboral del estado Sucre, miembro de la UNT a nivel nacional, hombre que ha mantenido su presencia en la opinión pública en defensa de los trabajadores. Le hemos invitado porque precisamente acaba de pasar el 1 de mayo, precisamente una vez más el gobierno había generado una expectativa y luego la desechó o la ignoró o hizo lo que siempre hace, que es pagar a los trabajadores con un bono. ¿Cuál es la realidad de Venezuela según el diagnóstico de UNT? ¿Cuál es el escenario que ustedes evalúan en este momento de la clase laboral en Venezuela? Buenas tardes, César. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes que te están escuchando en este momento y que nos van a escuchar en este momento. Mira, abarcar todo lo que significa un diagnóstico para Venezuela desde el punto de vista laboral pasa por contar de dónde venimos y a dónde estamos. Evidentemente, había un desgaste de las conquistas de los trabajadores en lo que se llama el periodo de los años 80, los años 90. Posteriormente entramos al periodo del presidente Chávez. Existe un conjunto de incrementos desde el punto de vista sustantivo del salario, de las condiciones socioeconómicas, desde el punto de vista cualitativo de los derechos. Aparecen nuevas leyes orgánicas, aparecen decretos, aparecen ampliaciones de derechos desde la misma Constitución del año 99, y posteriormente empezamos a ver un periodo de declive, un declive que en términos sostenidos es superior a lo que venía desde los años 80. Estamos hablando que conseguimos a una Venezuela en este momento donde el salario es el peor de Latinoamérica, que escasamente en este momento sobrepasa un poco más de los $2, pero que si lo hablamos de salario por día es $0,07 al día. Ese es el salario del venezolano. Si hablamos de otras condiciones y otras conquistas de los trabajadores, significa el conjunto de derechos derivados socioeconómicos. Estamos hablando del poder adquisitivo, que es importante. ¿Cuáles son el conjunto de otros derechos derivados? Las vacaciones, las prestaciones, los bonos, un conjunto de monumentos que se tenían se van a cero, porque su punto de referencia era el salario. Si hablamos de derechos de carácter cualitativo, como estabilidad, se pierde la estabilidad, se pierde la jornada de trabajo. Estamos hablando de que un trabajador sale ahorita a las 5 de la mañana de su casa y llega a las 8 de la noche a su casa, y entonces todo ese tiempo era que se tomaba anteriormente imputado. ¿Qué calidad de vida, qué interrelación tiene con su familia? Se pierde la seguridad social. Una persona ahorita en el seguro social, si medimos la proporción de personas aseguradas en Venezuela, estamos hablando de que el 97% de todos los asegurables se encuentran asegurados. Pero resulta ser que contradictoriamente las condiciones de la seguridad social desde el punto de vista del monumento que recibe es la más baja del planeta. No permite para vivir. Entonces, esas son parte de las condiciones que nos encontramos. Y entonces, ¿en un marco de qué? Nos encontramos en un marco de hiperinflación, sin una visión de salir de la misma. Nos encontramos con una caída de los sectores productivos, una caída de los sectores de procesamiento, una caída de la extracción que se encuentra en las diferentes partes del país. Nos encontramos con el aumento de las importaciones y nos encontramos con una política fiscal completamente descontrolada, una política fiscal en la cual el desorden, el despilfarro y la corrupción forman parte del uso de los dineros públicos y que terminan siendo financiados a través de la emisión de dinero inorgánico por el Banco Central de Venezuela. Esa es la Venezuela en donde nos encontramos. Ahora toca
entender el momento. ¿Y por qué digo entender el momento? Porque el año 68 hubo un momento a nivel mundial. La crisis de legitimación que en aquel momento que hubo, que se dieron grandes movimientos en todo el mundo. Estados Unidos tenía en este caso las Panteras Negras, cuando la guerra del Vietnam y todo eso. En otras partes del planeta, en Sudamérica, se tenía lo que estaba pasando con Chile. Es decir, había un conjunto de movimientos. En España también había los movimientos. De hecho, del año 74-77, que dicen que Franco cae y la dictadura, y llega en este caso la democracia con el rey. No, llegan con las 4 años de huelga que tenían los sectores laborales. Es decir, hay un retomar, en este caso una puja, porque una cosa de lo importante es recordar que los derechos del pasado, las protestas del pasado son los derechos de la hora, y las protestas de la hora serán los derechos del futuro. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que interpretar para ver hacia dónde vamos en Venezuela. Ahora, ¿qué pasó con los trabajadores venezolanos que hacían huelga, que paraban un sindicato, que hacían medidas drásticas al patrono y de inmediatamente el gobierno reaccionaba de manera positiva? ¿Cogieron miedo a los trabajadores? ¿Qué pasó con aquel desarrollo en el estado Bolívar, por ejemplo, donde el auge laboral en esas empresas básicas fue una cosa hermosa, podría decirse así? Igualmente, la gran PDVSA se acaba desintegrada, tú consigues profesionales ganando sueldo mínimo, ingenieros. ¿Por qué se acabó aquella lucha en esas empresas? Porque el miedo llegó para quedarse. Yo creo que había que dividirlos en diferentes esferas. La primera esfera es la esfera histórica. Muchos los venezolanos, los conceptos están en la calle, las historias están en la calle, pero la pregunta es, ¿esas historias se corresponden con la realidad? Y lo digo por este aspecto. ¿Cuál es la historia del movimiento de trabajadores? La primera huelga en 1914, que lo hacen los telégrafos. La segunda acción la hacen en 1918 los tranvías de Venezuela. Y la primera convención colectiva en 1919, que lo logran el tranvía de Alemania, que trabajaba creo que era para Caracas, La Guaira. Posterior a eso viene un conjunto de luchas. Entra el periodo del petróleo, Gómez da una expansión y se crean los centros de trabajo masivos, sobre todo allá en el lago de Maracaibo, que empieza a crear los trabajos bajo dependencia masiva. Viene la incidencia de algunos sectores de Europa y empiezan las huelgas del 25 del sector petrolero, que da al traste y logra una de las conquistas más largas, que en ese momento era 2 bolívares por día para los sectores, en este caso de trabajadores del petróleo, y que después se conecta en el año 28 con la generación del 28. Eran grandes movimientos de donde venían grandes líderes que tuvieron en este caso una trascendencia en el 28, en el 36 cuando cae, en el año 35 cuando cae Gómez, y posteriormente con López Contreras, Medina Garita y lo que es el trienio de Acción Democrática. De ahí viene ese movimiento de trabajadores. ¿Cuál es la acción que queda en la historia como una huelga general? La del año 1936, la huelga de los petroleros. Desde el año 36, César. Y es bueno que todos lo conozcan, no existe una huelga general. La de 1989 que hizo la CTV. Y esa huelga que fue la huelga que lo que salió fue a tratar de justificar el que no habían hecho nada cuando salen después del carcazo del 27 de febrero. Y salen como por decir, bueno, aquí estamos. Pero no se hizo nada. Entonces, me preguntas, ¿qué pasa con el movimiento de trabajadores? El movimiento de trabajadores, que también actuó para la huelga del 21 de enero de 1958 para sacar a Marcos Pérez Jiménez, estaba y empezó a atomizarse ya desde el año 30. Y empezaron cada uno de los partidos a tener en este caso su ala sindical, que atendía a los sectores de los partidos y no a los sectores de la clase. Esa es la clase trabajadora que nosotros heredamos. Y lamentablemente por eso es que estamos viendo buena parte de lo que está sucediendo acá. Sin embargo, una cosa es importante. Para el año 36, entre el año 25 y el año 36, cuando se logran las grandes conquistas, nuevas leyes orgánicas del trabajo, en el 36 que hace López Contreras y que entrega el seguro social, lo hace como una forma de parar y de frenar, en este caso, la unidad de los trabajadores. Ya venía pasando en otras partes del mundo y se toma esa medida. Y con eso quiero finalizar diciéndote que la necesidad termina muchas veces uniendo más a la clase trabajadora que la unidad programática y los programas que se puedan tener en cierto determinado. Yo creo que la necesidad nos puede unificar. A regreso de comerciales, 2 preguntas importantes. Según el criterio de UNT, Unión Nacional de Trabajadores, ¿cuál debe ser el salario del venezolano? Y la segunda pregunta, lógica y de consecuencia, es: ¿está dispuesto la economía del país a soportarlo? Ya regresamos.